Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. Una mirada distinta para que el árbol no nos tape el bosque. Si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Sinceramente, para quienes lo conocemos, la mayoría de los que estamos acá conocemos a Alfredo y lo conocemos no solo por su trabajo profesional o literario, como este libro y los otros 6 libros que ha publicado, sino como una persona que ha transformado lo que hace de su idea, de su sentir, una práctica, un militante comprometido con los problemas del pueblo, con las necesidades de los trabajadores, con una trayectoria que muchos conocemos y que no quiero redundar, su participación en la Universidad de las Madres y su desvinculación de Barrosa, Digna, su participación junto con Vicente en la Universidad de los Trabajadores y toda una práctica de trabajo alrededor de los ideales del pueblo. Que va a ser la presentación del libro del querido compañero Alfredo Grande. Antes de entrar en materia, tengo necesidad personal de decir 2 palabras. Este organismo, esta institución, esta asamblea, este centro de difusión, el teatro, está profundamente involucrado con un tema el cual hoy, en medio de este circo electoral, nadie toca, que es la lucha por la libertad de los presos políticos. En la Argentina kirchnerista de los derechos humanos, hay presos de Bariloche, hay presos del Corral de Bustos, hay una lucha dura de los compañeros petroleros de Las Heras, provincia de Santa Cruz, sobre quienes pende la espada de Damocles de una perpetua. Hay miles de compañeros procesados y acá, sobre todo acá, se pelea y se marcha y se moviliza por la libertad de los presos. Reclamamos, exigimos, subrayamos la necesidad de la libertad inmediata de todos los presos políticos. Bueno, y entramos a materia. Una frase clave del libro de Alfredo Grande, que quizás refleje toda la filosofía del libro y de alguna manera Rubén lo dijo, es esta: el hambre es un crimen. Con este hambre de todos los días, no hay Dios, ni diablo, ni santo, ni pecador que me convenza de que esta democracia no es un crimen. En otras palabras, en 1870, los horrores de la guerra, y en el 2013 los horrores del hambre promovidos desde el Estado en tiempos supuestamente de paz. Todo esto se lo dije en un programa a Alfredo Grande y él me dijo: no me vas a ir a comparar con Alberdi. Entonces yo le contesté: no te voy a comparar con Alberdi por ahora. Pero bueno, algún día lo vamos a comparar. Y el querido amigo Alfredo Grande ha escrito este libro, que es el crimen de la guerra dentro de la paz, porque en realidad es el crimen de la guerra que se comete en nombre de la paz, como el que estamos sufriendo en este momento los argentinos, con los abismos sociales, con los bancos llevándose el dinero, etcétera. Y este es un libro que yo recomiendo mucho, lo leí con mucho interés. Es un libro hecho desde el alma, de un hombre que es un intelectual y un luchador.
dos categorías que no suelen ir juntas, la intelectualidad, el pensamiento y la praxis. Y Alfredo Grande es un hombre que ha llevado las dos cosas. Buenas noches a todos y todas. Yo soy muy disperso, entonces Herman me invita a dispersarme más todavía. Incluso me escribí lo que quería decir. Nos conocimos en la Universidad de las Madres y siempre junto con Vicente, con Herman, etcétera, siempre yo lo asocié con el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis, la salud mental, los derechos humanos. Por eso a mí este libro me sorprendió mucho, ¿sí? Cuando lo leí, porque encontré otra beta en Alfredo que confieso que no la conocía. Lo había escuchado dar clase, vino a dar clase algunas veces a la cátedra Che Guevara, pero no conocía este otro lado de Alfredo, ¿no? Estas crónicas de trapo, como las llama él. Me parece que la escritura del libro descentra los géneros, es un libro incómodo. ¿Dónde clasificarlo este libro? Es un libro de ensayo, es un libro de teoría, es un libro de periodismo, uno no sabe bien, porque creo que la escritura de Alfredo, por lo menos de lo que yo he leído, combina géneros distintos, ¿sí? El género de la crónica periodística, que es el eje del libro, pero está completamente impregnado de análisis político, no es simplemente contar lo que sucede, sino es contar lo que sucede muy ligado a la coyuntura, pero siempre mechando el análisis político. Hay una mirada al mundo social en clave psicoanalítica, cosa rara en una crónica periodística, ¿no? Y bueno, y por si no alcanzara esa combinación de crónica periodística, análisis político y psicoanálisis, está este tema que menciona Herman y que es eje del libro, me parece que tiene que ver con la personalidad de Alfredo, que es el humor político, ¿no? Que me hizo acordar incluso, yo la verdad me cagué de risa con el libro, confieso, ¿no? Es un libro muy divertido y hacía lo loco carcajadas en solitario al leerlo, y me hizo acordar cierto hasta estilo de monólogo, ¿no? Monólogo, yo no lo he ido a ver al teatro, confieso, porque nunca me invitó. No, pero el estilo del monólogo, yo al leer me parecían los monólogos de Woody Allen, del joven Woody Allen, ¿no? Con la diferencia que Woody Allen tenía ese humor irónico que siempre desde un estilo liberal, ¿sí? Liberal democrático, que se ríe de los fachos norteamericanos, pero desde cierto liberalismo. El humor de Alfredo es de otra orientación política, es un humor de ese mismo estilo de monólogo, de frase corta y gags permanente, pero desde el marxismo, desde la izquierda, ¿no? Y se anima a reírse obviamente de la derecha, todo el tiempo se ríe de la derecha, lo cual me parece formidable, pero también ironiza sobre nuestra propia tradición. Eso es lo que me parece más sorprendente, porque debemos confesar que en general el marxismo le ha costado reírse de sí mismo, digamos. Reírse en el buen sentido, ¿no? O sea, no tomarse tan a pecho a sí mismo, sino saber, con una mediación, introducir el humor en las propias filas. Y me hizo acordar a un autor del marxismo latinoamericano que tiene un estilo muy similar, pero no en la crónica, sino en la poesía, que es Roque Dalton. Roque Dalton se animaba en la poesía, este compañero salvadoreño que fue guerrillero, ¿no? Una vida muy heroica, lamentablemente asesinado por sus compañeros, ¿no? El que lo mató después es asesor de Uribe, de Santos, un personaje siniestro, Joaquín Villalobos. Pero Roque Dalton tenía algo muy particular, que al leer el libro de Alfredo me hizo acordar, esa ironía, esa chispa, y el animarse a hacer chistes con la propia tradición, ¿no? Y era muy de Roque Dalton. Y el marxismo en general le ha costado. Yo me acuerdo un prólogo que le hizo Tato Pavlovsky a un libro de Petras sobre el imperialismo, no me acuerdo cuál era el libro, de tapas amarillas, no sé si te acordás, de Imperio versus Colonia, no me acuerdo el nombre. El prólogo de Tato Pavlovsky hablaba de la necesidad de un marxismo alegre, ¿no? De un marxismo que recupere la alegría, que junto a la crítica al capitalismo, la militancia, etcétera, que recupere la alegría. Y el libro de Alfredo está, me parece que es un gran aporte, y que es raro, digamos, que no es lo común, por lo menos de lo que yo tengo leído del marxismo. Digo porque el humor es un arma de lucha.
Entonces el humor tiene ese filo, digamos, multidimensional, que por momentos se puede volver en contra de la izquierda. O sea, es muy delicado meterse en este tema. Y creo que Alfredo, digamos, lo maneja con mucha sutileza, con mucha inteligencia, de manera que se acerca mucho más a lo que es el espíritu de Roque Dalton, ¿sí?, que al espíritu de lo que sería Capusotto o Woody Allen. ¿Por qué? Porque usa el humor, aún riéndose de la izquierda, nunca lo toma en solfa a la izquierda, ¿sí? No lo pone, no sé qué palabras usar, no sé si se entiende lo que quiero decir. Se ríe, pero no le falta el respeto, digamos, ¿no? Y por eso me parece que es un aporte enorme. ¿Y cómo opera, digamos, el mecanismo comunicativo de Alfredo? Dislocando las oraciones. O sea, todo el tiempo rompe con el sentido común, porque la oración empieza y no termina como uno espera, ¿sí? Porque todo el tiempo le cambia el sentido, le cambia lo que... Todo refrán es dado vuelta, todo título del libro es dado vuelta, como esto uno espera el crimen de la guerra, ¿no? Es el crimen de la paz, la referencia al Verdi que mencionó Herman. Todo el tiempo es así, todo el libro es así, ¿sí? Descoloca al lector porque uno espera que la oración termine de una manera y siempre termina de otra, ¿no? Y hace pensar, creo que es un mecanismo, hasta si quieren ustedes, si me permiten, de Brecht, ¿no? De tomar distancia y de ponerse a pensar por qué le cambió el sentido. En esto de la crónica del día a día también me hizo acordar a otro autor, son asociaciones libres si me permiten, ¿no? Si no se enojan, a un cordobés que no sé si es muy conocido en Buenos Aires, pero que tuvo un papel muy importante en la cultura de nuestro país, y hace poco Cristina lo reivindicó estando en Córdoba, supongo yo que por influencia de Diego Tatián, que me enteré ahora que es el rector de la Universidad de Córdoba, que es Deodoro Roca. Pero en realidad Deodoro Roca es patrimonio de la izquierda, siempre lo fue, siempre fue un hombre... ¿Saben quién es Deodoro Roca? El que escribe el primer manifiesto de la Reforma Universitaria de Córdoba, cuando tenía 28 años, y era el más viejo de esos pibes. Él era el más viejo, el más maduro, tenía 28 años. Ese manifiesto recorrió el continente, ¿sí? Tuvo mucha influencia en toda la militancia del continente. El joven Che Guevara era amigo del hijo de Deodoro Roca, se llamaba Gustavo Roca, vos lo debiste conocer, me imagino, que fue abogado de los guerrilleros de Macetti, que los fue a ver a los compañeros cuando se escapan de Trelew, los que logran pasar vivos, él los va a ver a Chile, está en la funda con Santucho y con Osatinsky. En fin, Deodoro Roca tenía una revista Flecha, si no me acuerdo mal, tenía otra Comuna en Córdoba, revistas perdidas, ¿no? Pero que escribían este estilo, por lo menos a mí me hizo acordar, este estilo de crónica sobre la coyuntura, sobre el día a día, con reflexiones siempre de más largo alcance, ¿no? Entonces me parece ahí que hay... En un punto Mariátegui hacía lo mismo, pero creo que esto es más cercano a mi modo de ver a lo que hacía Deodoro Roca. En fin, después el espíritu del libro políticamente, más allá del estilo, más allá de las digamos referencias culturales en los que se escribe, es un libro que intenta descentrar esta oposición gobierno-oposición, ¿no? O estás con 678 o estás con Clarín. Bueno, el libro este no está ni con 678 ni con Clarín, está claro. Es el intento de instalar en la cultura una tercera alternativa distinta a la vieja disyuntiva peronismo-antiperonismo, hoy reciclada como o estás con o la Corpo o ¿cómo es? No me acuerdo esos jueguitos de palabras que se pusieron de moda, digamos, ¿estás con Cristina o estás con la sociedad rural? ¿Sí? Con el liberalismo gorila. Y el libro, bueno, todo el tiempo intenta descentrar eso. Creo que el énfasis más fuerte de este libro está puesto en la crítica, por lo que yo pude ver, de la racionalidad del gobierno, ¿sí? Y yo la comparto 100%, 150%. Yo le hubiera agregado más crítica también a la oposición, a mi modo de ver, ¿no? Y me hice la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Alfredo enfatiza más la crítica al relato oficial que al gorilaje, a la chetada de Palermo, digamos? Porque me da la impresión que como está ubicado en un segmento de la izquierda donde todos más o menos estamos ahí, con matices, pero todos nos sentimos muy cercanos de ese espacio,
el libro de alguna manera intenta, las crónicas estas, responder a un chantaje, ¿no? Si vos criticás la mega minería o la ley antiterrorista o que existen presos políticos, bueno, y él hace una enumeración muy larga, la masacre de Once, Cromañón, etcétera, sos un gorila, trabajás para la embajada de Estados Unidos, vivís en Palermo, tenés 5 sirvientas, tenés 8 autos y sos un cheto. Y ese chantaje que se instaló de que uno no puede discrepar, no puede disentir porque automáticamente es un gorila, me parece que en el libro hay un énfasis muy fuerte en tratar de demostrar, bueno, a qué le llamamos gorila hoy en día, qué significa ser un gorila hoy, quién es gorila, ¿no? Y hay largas crónicas sobre este tema. Me parece entonces que como que el libro responde a una presión. Esa es la impresión que me dio como lector, ¿no? Acá hay una presión muy fuerte para demostrar que uno no es un gorila. Varias veces se nombró la Universidad de las Madres. Es cierto que he fundado esa institución. A mí a veces no me gusta reivindicar las cosas, pero como suele pasar que la historia es escrita desde varios lugares, a veces como que me veo obligado a reivindicar ese espacio de fundador, porque así fue. No es que me llamaron para decir que queremos inventar una universidad y quisiéramos que nos ayudaras a hacerla. No, esa era una idea organizada en mi cabeza en el exilio, la traje completa, hice los programas, busqué a cada uno de los docentes y cuando la necesidad ética obligó a irme, me fui. Punto. Esa es la historia. Ahora seguramente se escribirá de otra manera y esto no tiene nada que ver con el amor que yo sigo sintiendo por la figura de las madres. Pero también una cosa es el amor por la figura de las madres y otra cosa es la verdad. Y la verdad es así de simple. Y si todavía alguien quedara duda, bueno, apenas a los 20 días de fundada la universidad, publiqué en página 2 una extensa nota de 4 páginas donde explico paso por paso cómo fundé esa universidad. También tengo claro que al decir fundar no implica que uno la pone en pie solo, eso es otra cosa. Después para cada situación, para cada momento, para cada acto que hace que esa verdad se convierta en un hecho, porque una cosa es la verdad metafísica y otra cosa es la verdad del acto. La verdad del acto es como cuando un escritor escribe una obra de teatro, pero la obra, aun siendo de Shakespeare, solo es cuando está en escena. No sé si queda claro. Y en la escena la pusieron cada uno de los docentes, cada uno de los trabajadores de esa universidad, que hizo que esa idea, que esos primeros planos, que todo ese sueño tuviera luego los pies contradictorios de la realidad. Pies contradictorios que no implica que cualquier cosa puede ser. También en la literatura, también en los libros, también en estos espacios, también en este país. Si bien es cierto el derecho a que cada uno piense lo que piense, esto lo lleva al extremo el mismo Spinoza, que en estos días ha estado presente en varios actos de los que hemos participado. También es cierto que hay un cierto como final de la esencia del acto. Es decir, que uno no puede ir contra la vida, porque cada vez que uno, en nombre de una idea, en nombre de una política, en nombre de un poder, se plantea y distorsiona la vida, en definitiva destruye consciente o inconscientemente ese movimiento, ese poder de acto que lo llevó incluso al sacrificio. Hay que tenerlo claro, ¿eh? Cada acto es un acto de amor, un acto de vida, porque si no es un acto de muerte. Y lo menos que puede tener una revolución, y cualquier acto en el camino a esa revolución implica, ¿verdad?,
una conciencia de que hay un todo, pero que hay luego cada parte, cada momento, cada cosa concreta. La revolución no es un solo acto, es un gigantesco acto, pero la revolución está también en cada acto que se hace en nombre de ella, siempre que ese acto no la traicione en su esencia. No hay nada más privado que la escritura y que el libro, pero también es cierto que no hay nada que tenga más posibilidades de ser público que lo que uno ha escrito y que lo que uno ha logrado publicar. Es entonces que esa publicidad, que esa posibilidad de ser apropiado por el conjunto, lo que en realidad es materia del conjunto, porque la materia del libro siempre es social, y el individuo que lo termina siendo libro es realmente parte de esa materia que le pertenece en tanto parte del mundo, pero que la subjetiviza desde lo mejor de él mismo al darle la forma esa, la forma que lo contiene como escritura, como idea, como estética, pero también como instrumento de comunicación. Y para que eso funcione, insisto, se dan históricamente los espacios. Y este es un espacio. Hemos conocido, es cierto, otros espacios. He conocido en mi juventud, no sé, desde el Instituto de Itela, con todo lo de positivo y negativo que ha tenido, hasta tantos centros culturales y tantos espacios clandestinos, subversivos, ilegales, legítimos e ilegítimos, que en mis 73 años de vida tuve la suerte de ser parte de ellos. Pero también es cierto que en los últimos tiempos este espacio, primero la Asamblea del Pueblo, recuerdo que la primera vez que hablé en el 2001 fue junto a Osvaldo Bayer, y que también creo que se cortó la luz. Cortó la luz. Soy porque un vos lo vulgar mencionaste. subversivo que corta la luz. Tengo que pensar si no puedo ganarme la vida con eso. No sé para qué sirve cortar la luz. Sí sirve, por ejemplo, para robar de buena forma un banco. O sea, para hacer una expropiación. Eso no está del todo mal. Es decir, que estamos aquí por varias cosas. Por el libro de Alfredo. O empecemos así. Por la necesidad del libro de Alfredo. Porque el libro se escribió. Porque Alfredo está acá. Pero porque esto es un espacio que nos permite estar acá. Y este espacio no es la voluntad ni de Rubén ni del resto de los compañeros que están acá. Si este espacio es porque hay una necesidad de que sea. Esa misma necesidad que me hace recordar que todas las veces que estuve en este espacio para oír o para hablar, para ser parte más activa o menos activa, siempre me encontré con mucha gente. Con mucha gente, ¿por qué? Porque hay una necesidad. Hay una necesidad de este espacio en donde hoy se inscribe, en segundo lugar, pero no menos importante, que aquí se haya generado también un ciclo. El ciclo que coordina con toda esa potencia, esa energía, ese amor por la revolución que históricamente tiene nuestro querido Hermann Schiller. Es decir, ya se van dando dos cosas: el espacio, los compañeros de la asamblea, la potencia que Hermann pone en todos sus actos, y también está Néstor, que también hay que nombrarlo, porque yo he escuchado hace un rato un análisis de una obra de arte desde una estética, desde un análisis ideológico, filosófico, de la escritura, de la trastienda de la escritura, del contexto del texto, de la historia,
de lo que está detrás del texto, de lo que está por venir a partir del texto, de una capacidad poco frecuente, porque pudo unir una claridad de un verdadero filósofo con la posibilidad de verdad comunicacional que debiera tener siempre un filósofo, porque no lo olvidemos, esas plazas donde disputaban por tener incluso oyentes Aristóteles, Platón o Sócrates, porque históricamente esa fue la manera de la filosofía, ir a donde estaba la gente, en medio de una plaza, y pugnar por ser escuchado, porque ser escuchado era la única manera de poder pensar. Y eso hoy también ha sucedido brillantemente aquí. Néstor Cohen nos dio una clase de filosofía aplicada a la lectura de una obra de arte o de una obra comunicacional o una obra histórica, filosófica, psiquiátrica, psicoanalítica y todas las cosas que cada uno quiera poner en ese conjunto que es el crimen de la paz. Y ahí está entonces la obra, el libro. Por supuesto, cuando, y esto me lo enseñó mi maestro Guillaume Rivière, cuando uno escucha a otros en un espacio, no es de buen sentido, ni de sentido de amor a la verdad, ni siquiera de buena práctica social, seguir con lo de uno como si aquí antes de uno no hubiera pasado nada. Aquí han pasado otras cosas, hubo otros decires, comentarios, por los que incluso puedo estar de acuerdo en general y puedo disentir en particular, como muchas veces sucede cuando uno escucha las tramitaciones burocráticas sobre los contratos o sobre las leyes o sobre los proyectos. Y se han dicho algunas cosas que son muy significativas, por ejemplo el tema del humor, que está muy presente en todo Alfredo, que él lo siente como parte de su propia existencialidad. Creo que él mismo, desde la angustia de su ser en un mundo que no le permite ser todo lo que él sueña ser, creo que una de las formas para no explotar ha sido acuñar humor. Pero este humor en la obra de comunicación, en la obra de arte, también se inscribe en una historia, porque hay una transmisión de los fuegos. Y esta historia que hoy hace propio como individuo, es decir, como parte de un todo, que hace con calidad profunda Alfredo, remite a asociaciones, como en todo lo que hacemos, de dónde yo lo puedo ver venir. Y también eso remite a mis lecturas, a mi propia formación, y por eso lo designo ya, tiene también un origen, por un lado en el dadaísmo, y luego en el movimiento a continuación del dadaísmo, que es el surrealismo, y que es tan crítico y subversivo y poético y revolucionario como pocos movimientos culturales, tanto que toca la poesía, que toca el cine, que toca la pintura, la arquitectura, que funda algunos nuevos géneros incluso, como el teatro del absurdo, por más que no fuera directo, pero es su consecuencia natural, como el teatro de la crueldad de Artaud. Y ahí está, también Alfredo trabaja con la crueldad, porque también en el humor hay crueldad. Y aquí viene lo que marcó, y muy bien, y con citas, es decir, con pensamientos detrás incluso de lo que uno dice, nuestro querido Néstor Cohen, del tema del amor y del odio. Como nosotros con Alfredo tenemos
ya una historia de años de participar en actos, yo creo que, como en ese acto no estuvo Néstor, nosotros hemos discutido y hablado varias veces con Alfredo sobre el tema amor y odio. Y él, recuerdo que fue en la Asociación de Actores de la Argentina, en un acto de los que los dos fuimos partes, ahí marcó bien como una diferenciación del odio con otra categoría de las pasiones, de los sentimientos, en este caso diría Spinoza, de los sentimientos, de las pasiones tristes, que es el rencor. Creo que lo recordarán. Cuando él brillantemente distinguió odio de rencor. Y yo creo que eso hay que dejarlo hoy acá, hay que traerlo hoy acá, porque para mí, al día de hoy, no digo nada nuevo, el odio no se diferencia en su esencia del amor. También ahí hay una lectura que Freud nos puede ayudar. Cuando Freud con toda claridad distingue que no es el odio la contracara del amor. La contracara del amor es la indiferencia, la peor de las conductas humanas, especialmente en el mundo de la humanidad en el que vivimos. Porque la naturaleza del capitalismo, pienso yo, más que el horror, es la indiferencia. Y ahí está el eje. Nos pueden matar y seguir matando y dejar que la vida ocurra para que haya más muerte, a partir precisamente de lo que poco tiene de humano, o nada tiene de humano, o más cuestiona la humanidad, que es el sentimiento de la indiferencia, que ya incluso no sé si lo podríamos calibrar o definir como sentimiento, porque en el sentimiento precisamente hay algo que te agita, hay algo que te mueve, conmueve, que te ata, desata, es decir, hay movimiento. Y hoy yo vengo de enterrar a un amigo. Y ahí, cuando lo dejábamos para la muerte, pude ver que eso es la muerte. Lo indiferente que se transforma la vida como esencia de lo que ya no es vida, de lo que ya no será, salvo en el recuerdo. Pero el recuerdo no es indiferencia. El recuerdo viene por amor o por odio. Cuando no tenemos ni amor ni odio y estamos en la indiferencia, tal vez lo que se pueda acuñar es una forma, diríamos, perversa del amor-odio, que es la indiferencia, que es casi es el límite, ahí ya cuando la vida se termina y se confunde con la muerte, en ese pequeño hálito, en esa fragilidad, en ese instante infinito. Bueno, para no ser más, además de la cálida bienvenida a la compañera de Vicente Citorema Regin, yo voy a dar la cálida bienvenida a mi compañera Guillermina Regin. La otra querida compañera que andan por ahí. Bueno, tengo que ser breve, por todo lo que se dijo. Primero, agradecer que Rubén y Angie y los compañeros de la asamblea aceptaran presentar este libro. Yo lo quería presentar acá. Si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, de lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera corazón
grandes dioses del local.